nosotros vamos a comenzar con nuestra lista. Me van diciendo su nombre, por favor. Elizabeth Carolina Cortés Ríos. Presente. Elizabeth Fátima Yael Domínguez Martínez. Presente. Hola Fátima. Felipe Domínguez Sánchez. Presente. Hola Felipe. Rubicelia Hernández Velázquez. Presente. Hola Rubicelia. Frank de Herrera. Presente. Hola Frank. Vanessa Natalí Juárez Solano. Presente. Vanessa. Luz Yadira Monter Rivera. Presente. Hola Yadira. Servando Morales Tentle. Presente. Hola Servando. Briseli Saraí Morales Venancio. Presente. Hola Briseli. Adán Rodríguez Jolalpa. Buenas tardes, presente. Hola, buenas tardes. Germán Osvaldo Solís Guerrero. Presente. Hola Germán. María Isabel Valdés Corona. Pendiente. Sofía Lisbeth Vázquez Guzmán. Y Ricardo Emilio Víquez Zulbarán. Presente. Hola Ricardo. Muy bien. Profe, a mí no me mencionó. Erika Alavés Martínez, ¿verdad? Sí. Maestro, Dígame. que Isabel no puede entrar porque no la ha aceptado ni Elizabeth. Deme un Que si segundo. la puede aceptar. Un segundito. Erika, perdón. A la vez, Sí. Martínez. Ahora te lo corrijo. Erika Alavés Martínez. Perdone, no sé qué pasó con mi lista. Y denme un segundo. ¿Le puedo decir a sus compañeras si me pueden volver a enviar la solicitud? Porque no me ha aparecido. Bueno, si no, de cualquier forma ahorita que puedan, trataré de conectarlas inmediatamente. Por principio de cuentas, disculpen tanta espera, les reitero, el día de hoy tuve una infinidad de problemas técnicos para encontrar internet. Estamos de visita en la oficina del licenciado Ricardo, en vista de que de plano no tenía ninguna otra máquina para conectarme. Entonces, para ya comenzar con el tema, categorías fundamentales del conocimiento. Maestro, se está cortando, no se le escucha nada. Lick, ya no se escucha nada.
Perdón, ahora sí, niños, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. Sí se oye, profe. Niños, ¿me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si están por ahí? Sí, sí se oye. Supongo que no, porque ya los escucharía. Ok, ya ni más unió. ¿Me escuchan, niños? ¿Por fin? Sí, licenciado. Sí, ya se oye, profe. Perdón, disculpen tantos problemas técnicos. Estoy apagando todo lo que está alrededor. Vamos a ver si podemos continuar con la clase. Eh, si de plano tenemos otro problema más, les voy a subir un video. Maestro, me tuve que conectar de otro dispositivo porque igual mi internet está muy mal. Ah, Entonces, por si aparezco con una cuenta distinta, pero no pude hacer nada por entrar, pues con mis cosas. no se preocupe. Ya dejaré un poco de insistirles también yo con este tema. Como pueden ver, también estoy lleno de problemas técnicos. Entonces, por el momento no se preocupen. Voy a tratar de darle la clase. Les decía, si de plano resulta imposible el día de hoy, con todo gusto les subo un video exactamente del mismo tema y el viernes ya retomamos la clase normalmente. Por lo pronto, les decía que el día de hoy vamos a hablar sobre las categorías fundamentales del conocimiento jurídico. Déjame ver quién más se está conectando. Isabel. Listo. Entonces, para el día de hoy, les platicaba que sobre la clase de Filosofía del Derecho, nosotros tenemos que revisar una multiplicidad de conceptos y de ideas que nos van a ayudar a comprender de mejor manera cómo funciona el derecho como un sistema de normas orientado para la regulación del comportamiento humano en sociedad. El día de hoy vamos a comenzar a revisar ser y deber ser, validez y eficiencia, y después vamos a hablar un poco más sobre el concepto del derecho para ya comenzar a analizar las diferentes categorías que les había pedido analizaran de Eduardo García Maínez sobre la unilateralidad, bilateralidad, externalidad, internalidad, incoercibilidad, coercibilidad, autonomía y heteronomía del derecho. Entonces, vamos a comenzar por hablar precisamente sobre qué es una categoría. Y una categoría es una forma más específica que nosotros utilizamos para definir los objetos. Cuando nosotros utilizamos la palabra definición, como les muestro aquí dentro del círculo exterior, nosotros tratamos de comprender y de incluir todo lo que ocurre dentro de un fenómeno determinado.
para que nosotros tengamos una definición adecuada, debe de ser tan larga y tan amplia que contenga todas y cada una de las descripciones y de los elementos necesarios para cubrir de manera satisfactoria al objeto. En contraposición, un concepto es muchísimo más breve. Un concepto regularmente lo utilizamos desde una perspectiva particular, desde una perspectiva teórica o desde una perspectiva técnica, desde una rama de una ciencia, y nunca es tan amplio como lo es una definición, sino que nos ayuda a comprender de mejor manera un significado orientado a un área en particular. Entonces suele ser mucho menos preciso y más particular para reflejar exactamente un área de conocimiento que queremos comprender. A diferencia de esto, una categoría es todavía muchísimo más precisa. Nosotros utilizamos una categoría para tratar de incluir dentro de una descripción a un grupo de personas, a un grupo de sujetos y lograr diferenciarlos del resto de su entorno y del resto de los sujetos, aunque pudieran llegar a ser similares. Nosotros utilizamos las categorías, como les pongo aquí, básicamente como una clasificación de personas o de sujetos que nos permiten establecer un criterio o una jerarquía. Entonces, dentro del derecho, nosotros, dentro de las diferentes filosofías y teorías, vamos a utilizar categorías, porque cada autor o cada corriente filosófica nos va a dar una serie de palabras que nosotros tenemos que comprender y tenemos que tener claras, básicamente para poder analizar una teoría completa, lo que es una visión completa del derecho. Bajo esta perspectiva, palabras como ser y deber ser son categorías que nosotros utilizamos para diferenciar los mismos fenómenos dentro de la realidad vistos desde puntos de vista distintos. Por ejemplo, el ser hace referencia básicamente a la realidad tal cual y aparece. Es la realidad observable, tangible. Y este se construye básicamente a través de relaciones de causalidad. ¿Qué significa esto? La causalidad es lo que nosotros observamos regularmente en las ciencias duras, como la biología, la química o cualquier otra rama, donde nosotros... Maestro, no sé si sea yo, pero no le entiendo nada. Ok, dime un segundo. Levanten la mano los que me escuchan. Yo sí escucho. Ok, creo que sí es un tema de su internet. Como verán, estoy grabando la clase. En la noche está en el canal de YouTube, donde estoy subiendo todo. Les mando el vínculo. Y vas a escuchar, prometo que se los cambie entonces mejor los lunes por un video realizado antes para que lo puedan ver ustedes en casa. Y ya el viernes tenemos la clase normal, ¿ok? Muy bien, entonces así quedamos. Por favor, si alguien me puede escribir esto que les acabo de decir en la pestaña de mensajitos para que sus compañeros con internet más lento lo puedan ver, se los agradecería. Entonces, en lo que escriben este adendo a la clase, de que si no se puede se va a subir a internet, les reitero que el ser describe la realidad, establece relaciones de causalidad. Estas son relaciones propias de las ciencias duras como la física, la química, la astronomía, las matemáticas, donde nosotros definimos la realidad a través de estos dos fenómenos que son causa y efecto. La importancia de estos dos fenómenos es que establecen una relación lógica y necesaria, como les pongo aquí, que quiere decir que cuando nosotros tenemos una causa, forzosamente tiene que ocurrir un efecto. De lo contrario, esa no es la causa de ese efecto. Si nosotros tenemos a la gravedad, donde los objetos son atraídos al centro de los objetos con mayor masa, si ustedes lanzan un objeto lejos del centro de la Tierra y este no regresa al centro de la Tierra y se aleja flotando, significa que algo ocurrió en realidad, la ley de la gravedad no funciona como nosotros la habíamos descrito y hay que volver a escribir todos los libros de física, lo cual, como pueden imaginarse, es muy raro.
de este tipo de fenómenos es que nosotros tomamos el nombre de leyes, porque las leyes describen fenómenos que tienen que ocurrir de forma necesaria en las condiciones descritas. Nosotros en el derecho en realidad no utilizamos la palabra ley o leyes para referirnos a aquello con lo que trabajamos. Con lo que nosotros trabajamos es con normas, y hay muchos tipos de normas. Por ejemplo, las normas de carácter constitucional, o las normas particulares, como los contratos o las sentencias, las normas generales, como pueden ser las leyes generales, los códigos, las leyes particulares, pero todas se marcan dentro de la categoría de normas. Y las normas no van a describir fenómenos del ser, sino que van a describir fenómenos de deber ser. Los fenómenos de deber ser básicamente describen hipótesis normativas, es decir, eventos que no han ocurrido y que es más, puede que no ocurran, pero lo que nosotros establecemos es que deben de ocurrir de determinada forma. Dentro del Código Penal, nosotros establecemos una serie de prohibiciones, es decir, establecemos una hipótesis normativa donde describimos fenómenos que jamás deben de ocurrir. Dentro del Código Civil, nosotros describimos una serie de actos, como pueden ser, por ejemplo, los contratos, que deben de ocurrir de determinada forma, aunque en la realidad no ocurran así. Y lo más importante es que la diferencia entre causalidad e imputabilidad es que si en la causalidad las cosas dejan de ocurrir tal como están descritas, están mal y hay que destruirlas y hay que comenzar de nuevo. En cambio, en el derecho, el hecho de que la realidad no ocurra tal y como viene descrita en las normas, no importa. Por eso, precisamente por la posibilidad de que las cosas no van a ocurrir como nosotros queremos, es que nosotros le adjuntamos una serie de sanciones a las normas para castigar todas las desviaciones a lo que viene incluido dentro de las hipótesis normativas. Y esto se debe a que nosotros establecemos relaciones de imputabilidad. Y las relaciones de imputabilidad consisten básicamente en condición y consecuencia, que quiere decir que nosotros establecemos qué tiene que ocurrir en la realidad como una condición para tener un efecto y un resultado determinado que va a ser una consecuencia. Por ejemplo, si nosotros revisamos otra vez el artículo del Código Penal Federal que tiene el tipo penal del homicidio, nosotros vamos a ver que no es una ley natural en el sentido de que si alguien priva de la vida a una persona, no aparece una mano mágica que la toma en el lugar donde esté y lo va flotando hasta el centro de readaptación social correspondiente y lo avienta para que cumpla con su pena. Para que esto ocurra, nosotros necesitamos una serie de autoridades y de normas y de procesos que van a imputar la responsabilidad correspondiente al sujeto que cometió ese delito para que ahora sí tenga que sufrir la consecuencia normativa correspondiente, que es una pena. Esto no ocurre de forma mágica, sino que ocurre de forma artificial. Por esto también nuestras relaciones son contingentes. Contingente es el antónimo de necesario. Implica que no necesariamente tiene que ocurrir, sino que únicamente ocurren bajo ciertas condiciones determinadas. En este caso, la existencia de las autoridades y de las normas correspondientes. Y les decía, nosotros no utilizamos leyes, nosotros utilizamos normas. Que las normas, como ya habíamos visto, son básicamente reglas de conducta. ¿Alguna duda sobre ser y deber ser? ¿No? Bueno, espero que me sigan escuchando. Respecto de la validez, lo que nosotros tenemos es que es igualmente un concepto que se utiliza con suma vaguedad dentro del derecho. Nosotros lo utilizamos también con una multiplicidad de significados, donde se lo atribuimos
Esperen. Listo. Donde nosotros se lo atribuimos a un montón de significados, pero principalmente de manera... Perdón, les decía que la validez es una palabra que nosotros utilizamos para referir una multiplicidad de significados dentro del derecho. Sin embargo, el significado principal hace referencia a la obligatoriedad. A través del concepto de validez es que nosotros reconocemos que una norma determinada es obligatoria. ¿Y qué quiere decir esto? Que una norma tiene que ser obedecida por los destinatarios para los cuales fue creada. Nosotros podemos distinguir, básicamente, entre normas válidas e inválidas de acuerdo al proceso legislativo o administrativo que se siguió para crearlas. ¿Cómo saben ustedes que no tienen que obedecer una sentencia? Si ustedes, en el resultado de una primera instancia, lo llevan al amparo, el amparo puede decir que esa sentencia es inválida, que básicamente es eso, que ustedes no la tienen que obedecer. Si el Congreso de la Unión crea una nueva reforma al artículo 4 constitucional, la 25ª al parecer, que tiene un contenido que se opone al contenido de derechos humanos del resto de los artículos de la Constitución, seguramente terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual iniciaría un proceso de inconstitucionalidad y podría decidir. Lo más importante de la validez es que nosotros vamos a tener que ubicar desde qué punto o exactamente cuál es el origen de esa obligatoriedad. Es decir, por qué las personas tienen que obedecer las normas jurídicas. Y yo aquí les pongo a 3 autores de los cuales vamos a seguir hablando, que son John Austin, Hans Kelsen y Herbert Lionel Adolphus Hart. Estos 3 autores son autores de una corriente dentro del derecho que es el positivismo jurídico. Entonces, centran sus análisis dentro de las normas. Y, por ejemplo, Austin nos dice que en su origen, la validez se encuentra en el hecho de venir de un soberano. Aquí un soberano no es un rey. Para John Austin, un soberano es básicamente un poder legislativo. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene encargado crear disposiciones jurídicas y que es habitualmente obedecido y que, si ustedes lo piensan bien, no tiene el hábito de obedecer a nadie más. Porque aún, por ejemplo, si un ejecutivo federal, presidente de la República, lograra vetar una decisión legislativa, va a pasar lo que pasó con Vicente Fox, que fue que el Congreso de la Unión decidió eliminar la capacidad de veto del presidente. Si un presidente no firma una legislación en el periodo que viene señalado dentro de la Constitución, esta regresa ahora a la Cámara correspondiente y esta Cámara será quien la firme y la publique dentro del Diario Oficial de la Federación para que inicie su vigencia. Y asimismo, aún dentro de nuestro ejemplo a la reforma del artículo 4 constitucional, si la Suprema Corte de Justicia dictara que una determinada reforma es inconstitucional, es poder absoluto del Congreso de la Unión reformar la Constitución. Entonces son ellos los que tienen el máximo poder dentro de la creación de las normas. Sin embargo, Hans Kelsen era crítico de esta postura porque decía que no se puede centrar dentro de un ser humano, sino que las normas son las creadoras de las propias normas. Y nos diría que las normas básicamente provienen de una norma superior y que todo el ordenamiento superior se sustenta en una norma base o Grundnorm, que significa eso, norma base, o norma fundante básica, como la van a encontrar en algunos textos o traducciones, que básicamente hace referencia a que nosotros tenemos una norma de la cual nacen el resto de las normas del sistema. Y si ustedes lo piensan bien, eso es nuestra Constitución. La Constitución le da validez a las constituciones locales,
a los códigos, a las leyes, a las sentencias. Y es una constitución, es una norma de la cual nosotros no cuestionamos su validez, porque le da base al sistema. Vamos a hablar un poco más de eso cuando hablemos sobre la clasificación de Kelsen de las normas y de por qué no existe la pirámide de Kelsen. Finalmente, nosotros tendríamos a Hart. Y Hart, en lugar de utilizar la palabra norma como una categoría, utilizaba la palabra regla. Utilizaba la palabra regla porque básicamente refería un fenómeno muy particular. No todas las normas sirven para imponer derechos y obligaciones. Hay una serie de normas que nos sirven para organizar el sistema. Y muy particularmente hay un tipo de normas, hay una regla que nos sirve para determinar cuándo una norma es válida o no es válida, y esta es la regla de reconocimiento. Y nos diría que la regla de reconocimiento tiene un papel muy importante, porque no es una regla escrita, no es la Constitución la que establece la regla de reconocimiento, sino el conjunto de decisiones jurisdiccionales, las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales y el resto de los operadores jurídicos como litigantes, doctrinarios, estudiantes de derecho, que en su conjunto establecen una serie de parámetros y patrones para determinar cuando una norma es válida para el sistema o no es válida para el sistema. Todo esto es muy complicado. Lo único que tienen que retener muy claramente es que tiene que haber una razón para la cual las normas sean obligatorias. Y esta obligatoriedad tiene que nacer de algún lado. Y puede ser del legislador, de las normas o de el conjunto de operadores normativos. De los que me alcanzan a escuchar claramente, ¿alguna duda? Todo bien, maestro. Bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aparejado a la validez, muchos autores utilizan otras dos expresiones que son eficacia y eficiencia. Sin embargo, eficacia y eficiencia no tienen nada que ver con la validez normativa. Tienen que ver con otros aspectos del derecho que son aspectos de carácter sociológico, de carácter antropológico, de carácter político o de carácter sociológico, pero no tienen mucho que ver con el aspecto normativo. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Cuando nosotros cuestionamos la eficacia de una norma, nos estamos preguntando si es la mejor manera de obtener un resultado. El ejemplo más claro y más sencillo es el tema de la prohibición de la marihuana. Como ustedes sabrán, en los últimos años, a través de una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prohibición tan estricta sobre el consumo y producción de marihuana se ha ido edulcorando. Y esto se debe precisamente a un tema de eficacia normativa. Nosotros observamos en los últimos 20 o 30 años que la prohibición de la marihuana y la persecución de sus consumidores, productores, lo único que generó fue un nivel de narcotráfico y de disolución social que nos hace ser un país con un nivel de homicidios al año comparable con un país en guerra. Entonces, esta medida de la prohibición no es eficaz. Hay medidas más eficaces como la regulación o la legalización, pero definitivamente la prohibición de estas sustancias, ya observamos, no es eficaz. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de lograr el efecto deseado, que es evitar que las personas consuman este producto. Al contrario, parece que durante ese periodo cada vez más personas comenzaron a consumir marihuana. Pero, a pesar de esta situación, de que es notoriamente ineficaz y que además tiene una serie de efectos contrarios a los esperados, eso no implica que esa norma que lo prohíbe deje de ser válida. Si ustedes ponen un semáforo y la gente se lo sigue pasando en la luz roja sin importar cuántas multas les pongan o qué tan alta sea la multa, a lo mejor eso hace que el semáforo sea ineficaz,
pero no hace que la norma que creó el semáforo sea inválida. Aunque una norma no sea obedecida, sigue siendo obligatoria para los ciudadanos. Lo cual también está íntimamente relacionado con la eficiencia. La eficiencia, les pongo aquí, como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, tiene que ver con la capacidad de lograr algo con los recursos que se tienen disponibles. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que van a hacer un pastel que pesa 2 kilos y que para hacer este pastel necesitan 10 kilos de harina porque van a tirar la mitad en una parte del proceso y luego otros 3 kilos antes de meterlo al horno, pues obviamente esa no es una forma muy eficiente de hornear pasteles, porque están desperdiciando el 80% de sus recursos. Igualmente, si ustedes imponen un sistema normativo, por ejemplo en el caso de la prohibición del aborto, donde para lograrlo tienen que contratar a 500 nuevos policías y cerrar 20 hospitales y encarcelar a 200 mujeres que lo único que hicieron fue no querer tener otra bendición en esta vida, ese a lo mejor no es un método eficiente. ¿Por qué? Porque están requiriendo demasiados recursos para una acción que sigue ocurriendo en la realidad. De nuevo, esto no implica que por el hecho de que 2 millones de mujeres al año se realicen un aborto, implique que las leyes que lo prohíben dejen de ser válidas. La validez sigue ahí, aunque la realidad sea contraria a lo que dicta la norma. Para que el derecho y lo que ocurre en la realidad estén sincronizados, el derecho se tiene que transformar constantemente. Y sobre todo, aunque la validez no se cuestiona, nosotros tenemos que atender a estos dos elementos. Cuando algún día algunos de ustedes sean, por ejemplo, asesores legislativos y estén asesorando a un diputable o rey de la basura en la creación de una norma, asegúrense de que las normas creadas contengan eficacia y eficiencia. Es decir, además de que sean válidas por pasar por el proceso legislativo, deberíamos de estar seguros de que el Estado tiene la capacidad para implementarlas. Y adicionalmente, que su implementación no va a ser oneroso e inoperante el trabajo del Estado y sus autoridades. Esa es la importancia de estos dos conceptos. Lo cual nos lleva ahora sí a tratar de construir nuestra primer conceptualización formal de lo que es el derecho. Y para esto, nosotros vamos a recurrir a una teoría que es la teoría tridimensional del derecho. ¿Por qué teoría tridimensional? Porque lo que nosotros tenemos que observar es que el derecho no es un objeto en una sola dimensión o con un solo lado. Las personas que nos dicen que el derecho solamente es una parte sociológica y de lo que ocurre en la realidad están equivocadas, porque el derecho también se compone de normas y la parte más importante probablemente son las normas. Pero también quien se centra únicamente en las normas, sin atender a lo que ocurre con los valores o los hechos, o lo que nosotros atribuimos como bueno o malo dentro del derecho, también están equivocados. Finalmente, el derecho tiene 3 elementos fundamentales que nosotros no podemos negar. Una, el derecho tiene una parte fáctica. ¿Qué es lo fáctico? Lo que ocurre en la realidad. Tanto respecto de los valores que procura tutelar como de las normas. Las normas ocurren en la realidad. Pero también tiene un elemento axiológico. Es decir, el derecho nos ayuda a saber qué está bien versus qué está mal. El derecho en sí mismo es una clasificación. Cuando nosotros creamos un código penal que prohíbe una serie de conductas como el robo, el fraude, el asesinato, la violación, lo que estamos haciendo es decir que todas esas conductas están mal. Cuando el derecho civil impone una serie de formalidades de contratos, como la compraventa o el arrendamiento, nos dice que eso está bien. Es decir,
que la propiedad privada como valor dentro de las sociedades capitalistas es correcto y es bueno, y el derecho nos ayuda a saber esto. Y finalmente, también tiene un ámbito normativo, porque como les decía desde la clase anterior, las normas básicamente son esquemas de regulación de conducta, a través de los cuales nosotros logramos contener a los dos elementos anteriores. Por un lado los hechos y por otro lado los valores que nos ayudan a determinar y clasificar esos hechos como buenos y como malos. Bajo estos tres elementos, nosotros tenemos esta primera definición del derecho, que es la definición tridimensional del derecho, que nos diría que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coercitivamente por el poder político de la autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, cuya validez está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar histórico. Como ustedes pueden ver, dentro de estos tres elementos, nosotros tenemos a nuestra definición del derecho. Y me gustaría que, si no han de recordar toda esta definición, que es bastante larga, no olviden los siguientes elementos. El derecho, en primer lugar, es un sistema normativo. Les decía, las reglas no son una bolsa de cacahuates donde cada cacahuate es diferente o indiferente de lo que pasa a su alrededor. Es un sistema donde cada norma se relaciona con otra, superior, inferior o del mismo nivel. ¿Para qué? Para funcionar y lograr imputar responsabilidades y resolver controversias. El segundo elemento es que es con una finalidad clara, la de la regulación social. Y finalmente, solamente tienen que tener muy claro que este ocurre y se mantiene a través de un poder coercitivo que proviene de una autoridad que nosotros vamos a llamar Estado. Entonces, en resumen, el derecho necesariamente es un sistema normativo de regulación de la conducta social de forma coercitiva por el Estado. ¿Dudas sobre el concepto tridimensional del derecho? No, licenciado. Perfecto. Entonces, les decía que nosotros teníamos tres elementos fundamentales, que son la parte axiológica filosófica, la parte fáctico-sociológica y la parte normativa de los hechos sociales. ¿Por qué la mayoría de los autores, sin embargo, no nos van a dar un concepto de la palabra derecho? Si ustedes recordarán, yo les dije que íbamos a tomar diferentes concepciones de la palabra validez desde tres autores principales. Son ellos tres. Este es John Austin, este es Hans Kelsen y este es Hart. Sin embargo, si ustedes revisan sus obras, que son algo largas, On Providence, On Jurisprudence de John Austin o La teoría pura del derecho en su segunda edición de Hans Kelsen o El concepto de derecho de Herbert Lionel Adolphus Hart, después de acabar con todas las páginas, se van a dar cuenta que en ningún momento pusieron un espacio, centraron el texto y pusieron con negritas, el concepto de derecho es ... ¿Por qué? Porque el derecho, como ya habíamos platicado, es una palabra que es muy difícil de definir. Lo que sí han hecho estos autores es establecer una serie de categorías que nos ayudan a describir el fenómeno normativo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, podemos utilizar para referir a las normas, mandatos, disposiciones, normas o reglas. Y la idea es que a través de estas diferentes concepciones, lo que ellos trataron de hacer fue transformar
la perspectiva que nosotros tomamos del derecho, para ya no referirlo como un solo significado a una sola palabra, sino para describir un fenómeno más complejo, que es el fenómeno del ordenamiento jurídico. ¿Por qué nosotros vamos a referir ya no al derecho como concepto, sino al ordenamiento jurídico? Porque va a referir a lo que nosotros observamos en la realidad. Lo que nosotros observamos es que las normas funcionan como un orden. Les decía la clase anterior que nosotros podríamos referir orden cósmico, orden técnico u orden jurídico. En la medida que nosotros estamos describiendo la forma en la cual se organiza y funciona una sociedad. Entonces, el ordenamiento jurídico va a ser el sistema de normas que nos ayudan a regular el comportamiento humano en sociedad. Ese es todo el valor de tener diferentes autores analizando el fenómeno normativo y tratando de describirlo desde una perspectiva filosófica. Es tratar de entender que funciona como un sistema que está constituido de normas y que sirve para regular el comportamiento humano. ¿Dudas hasta esta parte? No. Muy bien. Entonces, el ordenamiento normativo, o el orden normativo, como concepto, básicamente nos dice que los seres humanos, al momento de tener que vivir en una sociedad, necesitan una serie de mecanismos para poder convivir sanamente y no tener que matarse los unos a los otros por cualquier nimiedad. La regulación de esa conducta básicamente busca establecer una serie de límites, es decir, guiarnos sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y esto se logra a través de dos mecanismos, que es la obligación y la prohibición. La obligación y la prohibición pertenecen a una rama de la lógica jurídica que se llama deóntica. Y la deóntica básicamente nos ayuda a establecer parámetros de prohibición, de obligación y de permisión. ¿Por qué? Porque va a ser a través de estas palabras mágicas que el derecho va a poder establecer los parámetros de lo que las personas pueden hacer al convivir dentro de una sociedad. Y esto tiene una finalidad clara. Les decía, tiene una finalidad para establecer aquello que está bien y que está mal, para lograr que las personas logren vivir de una forma medianamente saludable, tanto en su foro interno como en su convivencia social. Y esta es la parte que corresponde a la otra rama de la filosofía que les decía se llama axiología. Y finalmente, esta regulación se establece, les decía, a través del concepto o de la idea del deber ser. Que el deber ser establece básicamente obligaciones desde una perspectiva, habíamos platicado, de imputabilidad. Y finalmente, es precisamente a través de un sistema como el ordenamiento normativo que nosotros establecemos las formas en las cuales una sociedad se tiene que comportar. Y esto se debe a que nosotros vamos a observar dos tipos de aspectos dentro de la conducta humana, que son el aspecto interno y el aspecto externo. Bajo esta perspectiva, nosotros vamos a hablar muy rápidamente de tres autores, grandes exponentes de la filosofía universal, que tenían perspectivas distintas, básicamente porque son progresivas, de la diferencia en el comportamiento humano. Por principio de cuentas, Platón nos decía que hay una parte interna, superior, inmaterial, intrínsecamente buena, que es el alma. Y el alma es como una especie de brújula moral que nos dicta cómo tenemos que comportarnos para tener una vida medianamente buena y saludable. Pero nos diría que en contraposición nosotros tenemos al cuerpo humano,
que es la parte material, tangible de las personas, que tiene una serie de necesidades y de balances y de humores y de cosas que nos llevan a querer satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros gustos, y que eso es la parte que se tiene que regular a través de normas. Y que las normas que rigen a la parte divina y a la parte material son distintas. Entonces nosotros teníamos, por un lado, a la moral, que tendría que regular la parte del alma, y por otro lado, a la parte física, que necesariamente va a tener que ser regulado por el derecho. Aristóteles, que fue el discípulo más importante de Platón, nos decía que en realidad lo que nosotros tendríamos que distinguir es la forma en la cual las personas actúan en lo individual y a la forma en la cual actúan en la polis. En este caso, en la sociedad, en la ciudad-estado, como tenían los griegos. Nos dice que nosotros tendríamos una ética individual que sería contraria a una ética de la comunidad, donde la justicia es un concepto social. Los actos individuales no pueden estar llenos de justicia. Los actos de la comunidad o los actos sociales son los que nosotros vamos a clasificar como justos o injustos, en la medida que afectan la vida de otras personas, y al afectar la vida de otras personas, nosotros tenemos un resultado particular. Finalmente, él nos decía que no habría una distinción entre moral y derecho. ¿Por qué? Porque la evolución del derecho, a como lo conocemos hoy en día, sobre todo un derecho claramente estatalizado y codificado a través de leyes escritas, vendría no con los griegos, sino con los romanos, unos cuantos siglos después de Aristóteles. Finalmente, nosotros tendríamos la perspectiva de Kant. Y Kant, a través de esta obra que se llama La Metafísica de las Costumbres, nos diría que existen dos tipos de obligaciones éticas respecto de la postura o la obligación del sujeto, que son la libertad interna y la libertad externa. La libertad interna hace referencia a la forma en la cual los sujetos tienen que comportarse de acuerdo a lo que establecen las normas, mientras que la libertad externa hace referencia a esa moralidad que es independiente de la obligación que tienen los sujetos de comportarse de cierta forma. Aquí, aunque usualmente nosotros pensaremos que libertad interna se refiere a la moral y libertad externa se refiere, por ejemplo, al derecho, en Kant observamos que los conceptos aparecen inversos. Hay una moral interna cuando el sujeto está obligado por una voluntad que le es ajena, y es externa en la medida que él tiene la libertad para decidir cómo se tiene que comportar. Y nos diría que nosotros en el derecho tenemos una libertad interna. Nos tenemos que comportar en el marco de lo que establece un ordenamiento jurídico. En cambio, dentro de la libertad externa, nosotros tenemos un esquema de moralidad donde nosotros decidimos libremente cómo nos podemos comportar, como sucede con la moral y como vamos a ver dentro de las diferentes características de los órdenes normativos. Y precisamente, dentro de nuestra clasificación de Eduardo García Maínez, nosotros tenemos 4 tipos de ordenamientos, que son las normas o convencionalismos sociales, las normas morales, las normas religiosas y las normas jurídicas. Estas 4 nosotros las vamos a clasificar a través de una serie de elementos muy claramente definidos, que son si las podemos exigir a través de la imposición de una sanción o no. Si el sujeto decide libremente qué normas obedecer o si vienen de un poder externo a él. Si regulan la conducta externa del sujeto o la conducta interna del sujeto.
Y finalmente, si él las tiene que cumplir sin esperar nada a cambio, o si por el hecho de cumplirlas tiene aparejados una serie de derechos correlativos, que son básicamente estas 4 categorías fundamentales. Entonces les decía, la interioridad, exterioridad, hace referencia al tipo de conducta humana que regula la conducta. Las normas, que son de tipo moral, por ejemplo, regulan conductas de tipo interior, porque regulan que una persona sea buena o mala. En cambio, el derecho regula conductas de corte externo, regula aquellas conductas que se pueden observar. Entonces, ustedes pueden ser malas personas y pueden odiar a los bebés y patear cachorritos y reírse diabólicamente, pero mientras ustedes no cometan un delito, al derecho no le importa. No le importa si le faltan el respeto a sus papás, no le importa nada. Y esta última idea se las pongo sobre la mesa porque es interesante preguntarnos qué sucede con la religión. ¿La religión es interna o externa? Depende de la perspectiva. Si ustedes lo piensan como lo pensamos actualmente, que una religión es potestativa, voluntaria, nadie los puede obligar a ir a una iglesia determinada, pues ya comienzan a ser normas internas que dictan el que ustedes sean buenas personas y se pongan en la gracia de Dios. Pero antes de eventos históricos como la reforma constitucional, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma que establecían esta separación de iglesia y Estado, todas las normas religiosas eran exteriores, porque ustedes se tenían que comportar como decía en la Biblia o los 10 mandamientos, porque de lo contrario podían recibir una sanción. Y no importaba tanto cómo pensaban, sino cómo se veían. Y esto fue cambiando con el tiempo. Entonces, las normas religiosas tendrían esta disgresión sobre si son internas o externas, o ambas. A lo mejor también son normas que regulan el comportamiento humano en cuanto a la gracia de Dios y el comportamiento externo en cuanto a que sí se espera que ese comportamiento acorde a una doctrina religiosa sea observable. Adicionalmente, nosotros tenemos la idea de autonomía y heteronomía, que tiene que ver con el origen que existe detrás de la voluntad de las normas. Y en este caso tenemos básicamente 2 tipos. Las normas morales y las normas sociales tienen un carácter autónomo, porque la persona decide con libertad qué seguir y qué no seguir. Si ustedes quieren ser buenas personas y se acuerdan de su abuelita cuando la pobre andaba ahí en el camión y al momento de subirse al transporte público le ceden el asiento a una abuelita, ustedes son libres de hacerlo, ustedes lo deciden. Si no lo quieren hacer, igual son malas personas y se merecen el infierno, pero no los podemos juzgar, no los podemos sancionar. Ustedes deciden cuándo sí y cuándo no. En cambio, las normas heterónomas no le preguntan la voluntad al sujeto destinatario, provienen de alguien más, en este caso, el legislador. O, podríamos pensarlo bien, y las normas religiosas en ciertos sentidos también son heterónomas, porque a ustedes no bajó Dios y les preguntó si estaban de acuerdo en los 10 mandamientos y si les gustaban, esa parte de no fornicarás o de no desearás a la mujer de tu prójimo, la que ustedes quieran. Nadie les preguntó. Vino Dios, se las dio a su profeta Moisés y tan. Todos tenemos que obedecer. Entonces son heterónomas, desde mi punto de vista. A continuación tendríamos la idea de unilateralidad versus bilateralidad, que les decía se relaciona con si las conductas se esperan solo como obligaciones o reconocen derechos subjetivos. Las normas unilaterales, como por ejemplo las religiosas, las morales o las sociales, lo son en el sentido de que ustedes no van a recibir una retribución ni tampoco van a tener un derecho por cumplirlas. Si ustedes respetan a sus padres, no implica que por este motivo, mágicamente y como una obligación, sus hijos los van a respetar a ustedes. Si ustedes
le ceden el asiento a una viejita, no es un voucher, un cheque o una nota de cambio para que cuando ustedes lleguen a la vejez, los adolescentes de esa nueva época en el futuro les ceden a ustedes el asiento. En cambio, el derecho sí funciona desde una perspectiva bilateral. Cuando a ustedes se les impone una obligación o una prohibición, ustedes tienen derecho a exigir que el resto de los sujetos a su alrededor tengan las mismas obligaciones y las mismas prohibiciones, como en el caso del derecho penal. Si a ustedes les prohíben robar, matar, defraudar, es porque el derecho los protege y los tutela contra el robo, contra el fraude y contra el homicidio. De nuevo, me gusta siempre cuestionar qué sucede con las normas religiosas, porque no sabemos si son unilaterales o bilaterales. En el sentido de que, en teoría, si ustedes cumplen con todas las normas de Dios, al final van a recibir el cielo, o como ustedes lo vean desde sus respectivos credos, un lugar mejor después de la muerte. Entonces, nosotros podemos cuestionarnos si son bilaterales o unilaterales. Y finalmente, tenemos la idea de coercibilidad versus incoercibilidad, que se refiere a si nosotros podemos exigir el contenido de esas normas a través de sanciones. Y en esto sí, el derecho es el único que nosotros podemos exigir mediante sanciones por esta figura muy importante que es el Estado. El Estado tiene algo muy particular que es básicamente el monopolio del uso de la fuerza. Y como es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza, es el único que va a poder establecer sanciones y exigir el cumplimiento de algo, incluso mediante el uso de la fuerza. Y aquí solamente me gustaría aclararles que una sanción es cualquier acto de molestia. Una sanción no es 40 años de prisión, tampoco es pena de muerte, tampoco es una multa de 2 millones de pesos por pasarse una luz roja, es cualquier acto de molestia. Si en un código ustedes encuentran amonestación verbal, privado, esa es una sanción. ¿Por qué? Porque se le impone contra la voluntad del sujeto destinatario. Entonces, el carácter de sanción no se encuentra en la gravedad, sino en que se imponga a la voluntad del destinatario. Muy bien, ¿tienen dudas? ¿Quieren que me regrese a algún punto? Tuvimos muchos problemas con la grabación el día de hoy, pero se los voy a subir a internet para que lo puedan revisar con calma. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Niños. Todo bien. Muy bien. ¿Todo bien? Gracias. La siguiente sesión vamos a ver estos temas, que es, ya vamos a comenzar a ver las diferencias entre los diferentes órdenes normativos de manera un poco más precisa. Tienen como tarea las diferencias y similitudes entre la moral y el derecho. Si no me equivoco, el viernes tienen su primer parcial. Sí, con ustedes en Ejecutivo siempre es todo sumamente rápido. En vista de que tenemos muchos problemas con esto, yo voy a hacer lo siguiente. Su examen va a estar disponible de las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Háganlo en el momento que ustedes puedan. ¿Sí? Para que no haya nada de que es que en esa hora y media se cayó la plataforma, el internet, la abuelita. No quiero que tengan problemas. Entonces les voy a dar un periodo más largo para que lo solucionen. Y yo me conecto con ustedes a las 6 de la tarde para ver si tienen dudas, si quieren comentar algo, y ya no es tan formal la clase, es más una de preguntas y respuestas. Y el lunes ya nos vemos en la clase normalmente. Ya de plano creo que voy a invadir a Ricardo aquí en su horario para que no volvamos a tener problemas. Si tienen alguna duda adicional de aquí al viernes, me preguntan.
ahorita en este momento, que se me ha olvidado, les mando la lista de conceptos que venían en el antiguo glosario, que ya no les dejé, para que tengan su guía de estudio. Y les reitero, el examen es de opción múltiple. Hay una parte de relación de columnas, léanla con mucha atención. Viene una pregunta de regalo que siempre les hago para que se distraigan un poco dentro de la clase. Entonces, no se agobien demasiado. Su evaluación siempre es evaluación continua más examen, ¿ok? Y promedio hacia arriba, no me gusta afectarlos, ¿ok? Si no tienen alguna duda, comentario. ¿Qué pasó, Yadira? Gracias, Muy bien. licenciado. Entonces, los veo un ratito el viernes, tienen su examen, estudien mucho, por favor. Y en un momento más les subo tanto el video de la clase como la lista de las preguntas del glosario. Muy bien. Nos vemos, chicos. Ok. Que estén bien. Vale, gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.